Señoras y señores, bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muchas gracias, buenas noches. Don Salvador Camarena, Leo, gracias por estar aquí. Don Enrique Quintana, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, después del anuncio de que no iba a perseguir a los corruptos, el presidente electo, el señor López Obrador, y además de declarar en entrevista que no le importaba si sus seguidores se sentían decepcionados, bueno, pues el día de hoy, Andrés Manuel, en otra entrevista, declaró que si el pueblo se lo pide, que si se lo demanda la ciudadanía, está dispuesto a abrir investigaciones en contra de expresidentes y que sean llamados a cuentas por sus responsabilidades. Y esto viene, pues hoy, curiosamente, muy a cuenta porque, dijo que iba a realizar una nueva consulta para preguntarle a la ciudadanía si se debía promover que se juzgue y se revisen las responsabilidades de estos hombres que sirvieron como titulares del Ejecutivo. El señor Salinas, el señor Zedillo, el señor Fox, el señor Calderón y el señor Peña Nieto. Dijo que lo va a someter a consulta con otras 3 preguntas: el Consejo Asesor Empresarial, que ha sido muy polémico, el juicio o revisión de responsabilidades de expresidentes y la Guardia Nacional. Y todo esto viene a colación porque hoy comió con Andrés Manuel López Obrador en su casa, una cosa también inédita, inusitada. El presidente electo invita, ahí ve usted la foto, invita a comer al presidente en funciones, al presidente constitucional. Claro, que sigue cobrando, porque en funciones, quién sabe. Perdón, Leo. En funciones. Bueno, el que sigue cobrando. Y bueno, ahí está lo que me he reunido en otras ocasiones con él. Nos encontramos para definir el programa del 1 de diciembre y agradecer sus atenciones. ¿A cuáles se refiere, señor Camarena? Leo, la foto es reveladora, en efecto, por inédita. La circunstancia de un presidente electo recibiendo en su casa al todavía presidente de la República. Y luego de las declaraciones en donde accede, la verdad que también habría que comentar algo de las circunstancias en las que se da esta nueva tercera consulta. Tendremos este fin de semana una consulta sobre programas sociales, sí, Tren Maya y otras cosas. Y en entrevista con Carmen Aristegui, ahí, de verdad... Soltó. No, sobre las rodillas, ¿no? Sí, ahí se fueron redactando en vivo y al aire, a todo color. Que me parece la redacción, no sé si tuviste oportunidad, digo, no quiere decir que sea la definitiva ni nada. Luis Carlos a lo mejor no la escucha. ¿Está usted de acuerdo con que el presidente de la República promueva que es decir, es una cosa así? Enredada. ¿Está de acuerdo en que el presidente de la República promueva la Guardia Nacional? No pregunta, ¿está usted de acuerdo con la Guardia Nacional? O por militarizar la seguridad pública, tampoco. ¿Está usted de acuerdo con que el presidente Entonces, promueva? ¿No? Esa tercera consulta, si se da, ha surgido de una entrevista periodística y en ese marco se definieron los 3 temas que ya mencionaste y las probables preguntas. Suena más apuntada, pero ya nada nos sorprende a estas alturas de la transición. Veremos qué pasa a partir del 1 de diciembre. Sin embargo, son 3 temas torales, como bien decías. Es la Guardia Nacional, es temas de corrupción de los sexenios que han pasado y, por supuesto, estamos hablando de algo que ha enardecido, este cambio que en este tema de la corrupción que ha tenido lo que se supone que era la elección del 1 de julio, quiere decir, basta de corrupción, que haya un nuevo régimen, pero también que se revise lo que se hizo y no se hizo. Y el presidente tiene 3 días diciendo en los medios, presidente electo, yo no voy a voltear por el espejo retrovisor, a partir de ahora hay una nueva era, y ha suscitado polémica. Hay expresiones de que esa amnistía no llevará a menos corrupción, sino a más corrupción, y que en todo caso no es una buena noticia. Luis Carlos. Yo creo que no hay que dedicarle demasiado tiempo a todas las declaraciones que hace López Obrador porque no vamos a acabar. Y de verdad, yo creo que puede ser, yo creo que como medios de comunicación tenemos ¿Puede ser muy desgastante? Tenemos que decir esto, ¿es relevante esto o no? A mí no me parece que lo de Aristegui sea relevante. Las preguntas. Porque es lo mismo que le dijo a Ciro Gómez Leiva en otra entrevista de radio, ante la presión del entrevistador y la presión. Él dice, bueno, si el pueblo lo pide, porque para él todo lo que pide el pueblo debe hacerse. Entonces, no creo que sea parte de un nuevo diseño que ahora sí va a preguntar. No. 2, yo de escuchar a muchos colaboradores de López Obrador en público y en privado, llego a la siguiente conclusión. López Obrador no va a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República.
pero todas las denuncias que presente el fiscal general o la Auditoría Superior o cualquier otra persona van a proceder, y si es en contra de un expresidente o en contra de un exsenador, van a proceder y no va a haber obstáculo del gobierno para impedirlo, como ha sido el caso. Así es que no me parece que haga una diferencia que López Obrador diga, yo no voy a voltear a ver al pasado. Pues no, él no, pero su fiscal sí va a hacerlo. Así es que cuando nos enteremos en las primeras... el fiscal, ¿no? El fiscal. Porque ya no será suyo. Bueno, No es suyo. el fiscal, pero será propuesto por él. Cuando ese fiscal, en el 12 de enero, amanezcamos con que acaba de presentarse una denuncia o acaba de girarse una orden de aprehensión en contra de alguna figura política relevante del sexenio que termina, y digamos, pero dijo que no, él va a decir, yo no he hecho nada, fue un fiscal autónomo y va a correr. Así es que, de verdad, yo creo que está engañando con la verdad jurídica. Pues él no es el responsable de presentar denuncias ni de juzgar si alguien va o no a la cárcel. Es finalmente el Ministerio Público, ahora un fiscal y finalmente un juez. Esa es mi conclusión y yo creo que todos estamos enredados Ahora, en una discusión ahí, que es diferente. más allá de lo que vaya a ser o no, que pues ciertamente, como tú dices, pues no hay bola de cristal, habrá que esperar, pero ¿debiera haber una investigación a regímenes anteriores? Es decir, en este cambio de régimen, como ellos anuncian, un cambio de régimen, la cuarta transformación, un nuevo modelo económico y político del país, ¿debiera hacerse una revisión de los gobiernos anteriores o es inútil, ineficaz? Su obligación, como era la de Enrique Peña Nieto, como era la de Felipe Calderón y todos, es que cuando tú llegas en el proceso de entrega-recepción que está ocurriendo en estos momentos, tu obligación como funcionario entrante es revisar la legalidad de todo lo que te dieron. Y en ese proceso, si determinas que algo está incompleto, procedes a una investigación y eventualmente una denuncia. Eso es lo que procede, eso no es perseguir a nadie, eso es tu obligación como gobierno entrante. Y eso te puede llevar a una investigación especial, posterior, profunda, etcétera, etcétera. Muy sencillo. Odebrecht está generando crisis en Colombia, está generando, ¿qué vamos a decir, en Brasil? Y aquí tenemos 14 meses sin Procurador General de la República. Evidentemente hay temas pendientes, estafas maestras, hay una serie de elementos en el sexenio que dan para decir, bueno, por lo menos que se siga eso o que se inicie formalmente, ya digamos con la voluntad. Diría a tu pregunta eso, luego de escuchar a Enrique, quisiera agregar otra cosa sobre lo que decía Luis Carlos. Bueno, va a ocurrir. La Auditoría Superior de la Federación tiene que hacer su investigación respecto a la cuenta pública de 2018, que corresponde al sexenio de Enrique Peña Nieto. Entonces, evidentemente, se va a investigar. Por ley, además. El Congreso tiene que investigar, la auditoría, que es un órgano del Congreso, tiene que investigar porque así lo mandata la ley. Creo que esto es más que una declaración. Yo coincido con Luis Carlos en el sentido de que hay mucha pirotecnia en las declaraciones de López Obrador y no hay que detenerse en esa pirotecnia. Pero si esto llega a convertirse en consulta y el resultado es el que puede suponerse de una pregunta como la que redactó en las rodillas, ¿cree que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, debe promover que se juzgue para que haya justicia y no solo se persiga chivos expiatorios? O sea, 4 juicios morales ya. Y se revisen las responsabilidades en delitos de corrupción y otros a Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto. Bueno, si esto se pregunta, va a ser 99-1 y ese 1% es porque se equivocó de cuadrito. Realmente, en ese sentido sí puede haber una cierta presión para que haya de la Fiscalía. Efectivamente, el presidente no puede iniciar una investigación de manera personal para que la Fiscalía inicie una investigación en contra del presidente actual. Estas señales políticas, sin embargo, chocan con la comida. Bueno, sí, por eso presenté la foto. A lo mejor lo invitó a comer para decirle, oye, no lo tomes como cosa personal, pero voy a investigarte. Ni modo, ya me lo pidió el pueblo. O si la consulta sale, qué nervios, como dicen por ahí, si la consulta sale a favor de investigarte, pues qué remedio, vamos a tener que hacerlo porque así lo está pidiendo el pueblo sabio. Es este tipo de lenguaje que todavía tenemos que procesar, pero yo me parece que no debiera echarse en saco roto. Sí puede generar una circunstancia que rompa lo que ha sido pues la transición aterciopelada. Yo creo que muchos funcionarios del gobierno saliente van a acabar en un proceso penal simplemente porque es inevitable.
porque además López Obrador dijo que los procesos que ya estén en curso él no los va a detener, y entre ellos está el de Odebrecht, hay un proceso de extradición en contra del exgobernador de Chihuahua, y hay otros procesos abiertos. 2, porque la Auditoría Superior de la Federación año con año presenta denuncias de hechos, y hay como 800, por cierto, que están esperando su turno en la nueva Fiscalía General de la República. Y tercero, porque yo creo que la presión pública lo va a hacer. Ahora, López Obrador no tiene ninguna facultad de presentar una denuncia de hechos en contra de Carlos Salinas de Gortari, como dijo hoy, ni en contra de Fox, ni en contra de nadie. En todo caso, es solo respecto a la administración que concluye, porque los plazos tienen una vigencia. Claro, así es que esto de que los últimos 24 años no hay forma de que eso ocurra, salvo la última que termina. Yo creo que hay que encontrar un balance entre que Andrés Manuel López Obrador todos los días da de qué hablar y lo que atendemos como realmente valioso, así lo señalaba Luis Carlos, coincido con eso. El problema es que nunca sabe uno cuál es cuál, o sea, uno nunca sabe cuál bola dejar pasar o cuál tirarle, abanicarle, porque si no te ponchan sin verla siquiera, sin intentar ni siquiera dar el batazo. Dicho eso, son 3 días consistentes en donde ha señalado un elemento de lógica desde tercer grado el lunes, sobre la cual él no quiere perseguir o hacer de la agenda de la persecución de delitos el eje de su gobierno, claro. Su arranque, por lo menos. Sí, sí. Dice, eso nos llevaría a una confrontación. Dijo, desde el lunes, lo explicó, dijo, tendríamos que empezar desde medio arriba, eso provocaría, por supuesto, un clima que no queremos una nueva era. Lo dijo el lunes, lo reiteró con Ciro, lo reiteró hoy con Carmen Aristegui. Entonces, hay una consistencia ahí que ojalá Luis Carlos tenga razón. Pero si la cabeza de un gobierno centralista, como no hemos visto en muchos años, está mandando un mensaje tan contundente, bueno, ayer también a los colegas de la prensa en un chacaleo ahí volvió a decir eso de se acabó, esto no va a haber, no va a haber persecuciones. Lo que yo creo que sí está diciendo es, quizá haya 2 o 3 casos por ahí emblemáticos, pero van a ser específicos y hasta muy seleccionados. Pero lo que el presidente sí quiere, creo, el presidente electo, es decir, no voy a estar aguantando que cada mes vengan los reporteros a decirme, ¿por qué Rosario Robles sigue en libertad, señor presidente? Y no voy a aguantar eso, no voy a hacer de eso el eje de su gobierno. Y sobre todo, no creo que se sienta con las capacidades institucionales para luego enfrentarse a un juez y que el juez le tumbe un caso. Y entonces sí, los peces gordos de Fox es un fantasma que yo creo que no quiere enfrentar. Ahora, rápidamente, antes de irnos a la pausa, pero el tema de la Fiscalía sigue sin resolverse, ¿no es cierto? No hay un fiscal designado ni... Pero en cuanto la ley orgánica se promulgue, se detona el proceso de nombramiento que debería estar a más tardar en diciembre hecho. O sea, antes de que acabe el año tendremos que ver. Son formalismos, sí. O sea, pero va a ser de él y va a actuar bajo su lógica. Es decir, ¿vamos a tener un fiscal carnal? ¿Es lo que estás diciendo? Sí, no tienes la menor duda. Alguien tan bravo como Bernardo Batis, que se cuiden los delincuentes. Vamos a hacer una pausa y pero experiencia tiene. Ah, bueno, eso sí. Eso de muchos años. ¿Pero cuántos años tiene? ¿Cómo acabaron los mercados financieros y cómo arrancó el mercado político? Un noticiero que da seguimiento a la información que marca la agenda en México. Entre Mercados, con Lucero Álvarez. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Y la corrupción, como dicen los... Usted se acuerda del Bester Gordillo, por supuesto. Bueno, pues, como dirían en las secuelas de las películas, she's back. Está de regreso y anuncia que viene por todas. Difundió un mensaje en redes, lo envió a algunas estaciones de radio durante la mañana, durante la madrugada de hoy. Anunció que va a luchar, dijo, el remate es vamos unidos y vamos sin miedo. Y que le toma la palabra al presidente electo acerca de la democracia sindical para presentarse a
pues un proceso de selección interna, habrá elecciones dentro del Sindicato de Trabajadores de la Educación, del CENTE, y dice que va de regreso. ¿Qué significa esto, Luis Carlos Salvador? Pues que tiene adicción por la política y que tiene mucho resentimiento y que quiere otra vez regresar a poner su huella, a hacer la lucha de siempre, a vengarse de los que la derrocaron. Y para el sindicato pues significaría estancarse en el pasado, regresar al pasado. Y la señal además para el nuevo gobierno sería que está propiciando de asociarse con personas como ella que tienen muchas percepción y acusaciones y denuncias de abuso del poder. Imaginemos que no de corrupción, porque no fue demostrado el peculado porque se trataba de cuotas de los agremiados de un sindicato, pero sí al menos de abuso del poder. Y creo que en toda esta trifulca de confusiones y de la cuarta transformación y la reforma educativa, lo que menos requiere el sector educativo es que esto llegue a contaminar más el escenario. Es decir, un retroceso. Sí. Bueno, y hay que ver cómo se cultivó ese camino, cómo se pavimentó ese camino, perdón. De alianzas, ¿no? Para su retorno. En parte de alianzas con los nuevos factores del poder, en parte también de lo que no hicieron los que estuvieron ese tiempo. Claro, en un que ella expediente, estuvo 5 años en la cárcel. Ahí guardada, sí. O sea, y 5 años... no fue consignada, no fue sentenciada por un juez. Sí, por eso, pero estuvo 5 años en incapacidad de operación. Sí. O sea, sí la anularon 5 años. Y si en 5 años el sindicato no avanzó, o en su conquista de bienestar para los trabajadores, que ese es el propósito de un sindicato, o en su vida democrática para entender que el pasado ya había quedado donde estaba y que tenían que ver una nueva moda. Es decir, si tiene posibilidades de ganar, es porque el señor Juan Díaz de la Torre tampoco brilló, ¿verdad? Mayor cosa. No descarto que no regrese y que sea el poder tras el trono. ¿Del CENTE? Del CENTE, recuerden esquemas como el famoso líder moral del sindicato petrolero, Joaquín Hernández de Galicia, que durante muchos años no fue secretario general del sindicato, pero era el poder real. Y había dirigencias que se sucedían e iban a rendirle cuentas. No descarto que la maestra Gordillo no vuelva a tomar la presidencia del sindicato, sino que sea un tercero quien lo haga o varios a lo largo del tiempo. Pero de que ella va a convertirse nuevamente en el poder efectivo del magisterio, me parece que es de tiempo. En efecto, Juan Díaz de la Torre estuvo con vida artificial como líder del sindicato, una vida totalmente ligada al gobierno. Se acabó el gobierno, se va a acabar el gobierno del presidente Peña en unos cuantos días, en 9 días. Se acabará Juan Díaz de la Torre. Se acabará Juan Díaz de la Torre. ¿En qué forma? ¿Cuál va a ser el mecanismo? Eso ya se va a resolver después. Y esto que estamos viendo en el sindicato magisterial es algo que vamos a ver muy probablemente en otros sindicatos. Es el preludio de un cambio generacional, de un cambio de liderazgos que creo que todavía tiene un grado de incertidumbre elevado. Porque en el caso del magisterio sí hay un poder efectivo, que es la maestra Gordillo, y va a tener que pelear con la CENTE, porque no va a estar sencillo, o aliarse con la CENTE. También cabe la posibilidad, en su discurso dijo, tienen que caber todos. Pero en el sindicato. Cuando dices cambio generacional, te dices irnos para atrás una generación. O sea, porque no veo aquí sangre nueva en el... Estaba hablando de Pemex. No hay problema de edades. Hay chavos, el tema no es cronológico. Exacto. Hay chavos que pueden ¿El regreso del Bester significa que se acabó la reforma educativa? Absolutamente. ¿Sí? Creo que incluso corren las versiones que en el discurso del 1 de diciembre lo anunciará. Va a ser una de las afirmaciones que se hagan. Es decir, el anuncio de que el siguiente día o en ese momento se va a estar presentando la iniciativa para que se reforme la Constitución. Bueno, y esa nadie la defendió, ¿eh? Al menos. La reforma. La educativa esa nadie la defendió. Calladitos, ¿verdad? Bueno, lo que comentan muchos miembros del equipo de transición es que... Has hablado con muchos, debe ser de los pocos que ha hablado con muchos. A ver, Sí, ¿con le quién te estás contestan. juntando? Es que se va a abrogar en el 1 de diciembre
pero de manera simultánea se va a mandar una iniciativa para una modificación. Ajá. Eso quiere decir que en el fondo no se trata de la abrogación, sino se trata de una reforma a la reforma. Qué interesante. Que se le va a quitar... O sea, cumple El elemento porque la de echa para abajo. evaluación ligada a sanciones. Cumple porque la echa para abajo, cumple Exacto. la palabra, Pero se restituyen bajo otra modalidad u otro nombre algunos de los elementos. Por ejemplo, el servicio profesional docente o Se la quita evaluación. la evaluación, le quita la parte, digamos, punitiva, pero se ¿Cuál mantiene, punitiva? se ¿Cuál? mantiene la evaluación de ingreso. Se mantienen muchos elementos de promoción, de estímulos positivos. Entonces, no se va a perder probablemente Todo. si una parte de este equipo prevalece, si no, si se va todo para atrás. La única luz de esperanza en este terreno es que Andrés Manuel les dijo a los señores de la coordinadora, se reunió con él hace un par de ese era el domingos, punto. no les voy a dar la nómina. Pero no solo eso, pero sí les prometió regresar a los que habían corrido. Sí, sí, Ahí sí, hay es una correcto. señal que hay que estar evaluando, es decir, Que es abrogar la reforma, evidentemente, No, porque esos fueron separados porque Y- no cumplieron, porque no atendían, no fueron una clase, no todas de estas regreso. cosas. Rápidamente, antes de irnos, otro tema relevante y sucedió hoy en el Senado y tiene que ver los mandos del PAN, señores, una bola muy cantada esta, pero bueno, el coordinador de senadores del PAN, un señor que se llamaba Damián Cepeda, cercano o, pues Dedo digamos, chiquito. incondicional de Allá. Ricardo Anaya, fue retirado de la coordinador, este señor, y fue sustituido por el que aparecía hace unos momentos, Rafael Moreno Valle, que será desde ahora el nuevo coordinador de la bancada del PAN. Estos parece, Enrique, son pues los reacomodos del nuevo liderazgo, ¿no? De Marco Cortés. De la alianza que se hizo. De hecho, todavía falta el proceso porque se está consultando a los senadores del PAN antes de que el presidente ejerza el derecho. o sea, no nada más de- Andrés Manuel hace consultas No, patito. también los panistas, también los Está bien. panistas, no cantan mal las rancheras, por lo menos a nivel legislativo. Entonces se va a consultar y va a salir pues como la consulta del aeropuerto, más o menos, un Exacto. 8-2 a favor del ex gobernador de Puebla. Y es parte de esta alianza. Hubo un cartón donde se ponía una caricatura, se ponía Marco Cortés en un cuadro y pues nomás llenaba un pedacito chiquitito. Necesita una alianza muy grandota y creo que claramente una de las bases de la alianza del nuevo presidente del PAN es el coordinador, quien va a ser el coordinador del Senado. Ahora, esta película ya la vimos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes cuando el señor Anaya toma posesión y en vez de designar al señor Madero al frente de la bancada, designa a otra persona? Es decir, los panistas ejercen su control a partir de esta coordinación. Fue parte de los amarres para lograr precisamente la elección del señor Cortés. De Marco Cortés. Sin esas alianzas, sin esos panistas que tienen controles de algunas partes del padrón, no hubiera podido darse lo que ellos venden como una terza elección, a pesar de las diferencias tan profundas que quedaron después de la derrota. Y luego, pues estamos hablando de lo mismo, ganó el Bester también en el PAN, fíjate. ¿También? También. Ahora sí, el Bester también tiene ya gente en el Senado de la República. Todos felices. A mí me parece muy lamentable para la necesidad del PAN de dar una nueva faceta que vayan a seleccionar a Moreno Valle, por todo lo que significa, por lo que significa en el Estado de Puebla, por una elección que está impugnada, por su estilo personal, por lo que los panistas en privado dicen de él. Parece muy lamentable que el nuevo PAN que se requiere para ser el principal partido de oposición, como lo es numéricamente hablando, tenga como una de sus caras públicas a esta persona. Me parece que empieza muy mal el Partido Acción Nacional y que eso va a limitar enormemente la posibilidad de que pueda presentarse como una opción verdadera de cambio. Es decir, lo que dices es Rafael Moreno Valle no representa exactamente la renovación dentro del partido. No, representa todos los vicios que se han acosado al PRI, al PRD, al PAN, la complicidad, el oportunismo, el clientelismo. Sí, claro. Manejos financieros cuestionables. Bueno, y ahora yo no recuerdo, ahí tendríamos que hacer un registro histórico, pero tú lo escribiste hace tiempo. Este grupo político va a gobernar Puebla 14 años, ¿no? Es decir, los 6 del señor Moreno Valle, los 2 del señor Gali y ahora los 6 de su señora esposa.
Y los que se acumulen, ¿no? Sí, porque ya por ahí dijeron ¿Por qué que el los hijo de limitas? Gali... Sí, ¿Por qué exacto. los limitas? Exacto. Realmente, más allá del juicio sobre Moreno Valle, también refleja la ausencia de liderazgos dentro del PAN. Moreno Valle podrá hacer lo que quieran, pero es un operador político altamente eficaz, articulador de alianzas, de pactos, así fuera con el diablo. Tuvo maestra. Pero él Tuvo tiene maestra. esta capacidad y creo que la coordinación del Senado es apenas un peldaño. Me parece que lo podemos ver próximamente en la presidencia. ¿Esto significa una derrota para Ricardo Anaya dentro del PAN? Sí, sin lugar a dudas. O sea, ¿va a la baja el grupo Ricardo sí, Anaya? sin lugar a dudas, Marco Cortés es una figura ahí que logró ciertos equilibrios, pero en Y se detrimento distanció de Ricardo. Lo pactaron hasta donde se sabe, Sí. pero en detrimento del poder de Ricardo. ¿Que dónde estará Ricardo? ¿Cómo pueden tardar tanto tiempo sin trabajar tú, Luis Carlos? Lo vimos, viaja con sus hijos Ya. para dedicarle Bien. tiempo a sus No, hijos. está bien, la familia lo primero. Bueno, tuvo su candidatura, hizo todo lo que pudo y ya... No hizo mucho. Hasta eso. Bueno, entonces la lectura es Ricardo va a la baja. No, Este me quedé nuevo con la grupo- provocación de Enrique, que dice que la presidencia del PAN podría ser su próximo De Moreno objetivo. Valle. No necesariamente en el corto plazo. Pero En sería un bonito. par de Años de años, coordinación, ajá. un par de años, va a ser 3 bonito años. tener un priista en la presidencia del PAN. ¿Cuánto tiempo es el periodo de Marco Cortés al frente del partido? ¿4? ¿Tres? ¿O 3? Híjole, Creo que 3 años es Nos agarraste el en lapso curva. legal. lo dejamos de tarea. Bueno, Avanza la pero ignorancia. probablemente vendrá el propio señor Moreno Valle después. Bueno, señores, se nos acaba el tiempo. Luis Carlos, gracias. Gracias. Señor Camarena, Leo, gracias. un gusto. Señor Quintana, gracias. Buenas Gracias a noches. usted por la gentileza de su atención. No se despegue en F y por Adela. A continuación, una interesante conversación el día de hoy con Luis el Videgaray. canciller Luis Videgaray. Así es. Gracias, buenas noches.